Hola, mi nombre es Kimberly Jocelyn Cañas Osorio, soy estudiante de quinto año de Gerencia de Empresas y hoy les voy a hablar de las ordenanzas de actividades económicas del municipio de San Cristóbal del estado Táchira del año 2021 y el municipio de Latillo del estado Miranda del año 2019. En primer lugar, vamos a definir qué regula una ordenanza de actividades económicas. La misma regula todo lo relacionado a la realización de comercio en general, por parte de los comerciantes a través de un documento que autoriza su ejercicio, conocido como licencia de actividades económicas y de tributo correspondiente al mismo, que se le conoce como el impuesto sobre actividades económicas ISAE. Dicho impuesto tributa sobre las actividades de carácter económico que realizan los contribuyentes del mismo, sean del sector primario, extracción de recursos naturales como ganadería, agricultura y minería, del sector secundario, manufactura y construcción, y del terciario, de la economía, comercio y servicios. Del primer punto que vamos a señalar es el proceso y los requisitos para obtener la licencia antes mencionada, donde en el caso de ambas jurisdicciones indica que la misma debe estar en un sitio visible del lugar, donde se realizan las actividades económicas antes descritas. Y el proceso de solicitud no autoriza al sujeto a ejercer las mismas y una serie de requisitos, algunos de los cuales son: nombre o razón social del solicitante, clase de actividades económicas a desarrollar, dirección exacta del inmueble donde se desarrollarán las actividades, acta constitutiva persona jurídica o cédula de identidad persona natural, copia del registro de información fiscal RIF, conformidad de uso, comprobante de pago de la tasa administrativa por concepto de la solicitud. Sin embargo, existen unos requisitos adicionales que presenta exclusivamente la ordenanza San Cristóbal, los cuales son el capital social o invertido del negocio, la descripción de distancia del mismo a sitios de interés tales como iglesias, centros educativos y salud. Tras que en el Latillo se solicita la descripción del área total del inmueble donde se realizan esas actividades y la certificación de cumplimiento de las medidas de seguridad otorgado por el Cuerpo de Bomberos o por Protección Civil y la certificación del cumplimiento de normas sanitarias. Ahora, en lo correspondiente al impuesto sobre actividades económicas, hablaremos de la situación que da origen al mismo, que es el hecho imponible, que en ambos casos es el ejercicio habitual que cualquier actividad económica con fines de lucro y que la territorialidad se refiere al espacio donde ocurre el hecho imponible. Pero en el municipio de Latillo se especifica claramente que las actividades de exhibición y publicidad comercial tributarán en el municipio cuando los medios permanentes o ocasionales se encuentren dentro del mismo y que el comercio eventual o ambulante se regirá por una ordenanza especial. Mientras que la base imponible, que es el monto base para el cálculo del impuesto, estará constituido por los ingresos brutos efectivamente percibidos por las actividades económicas ejercidos dentro de la jurisdicción de los municipios de San Cristóbal y El Hatillo, y que los mismos deben provenir de actividades ordinarias relacionadas al objeto del negocio y no de terceros como los originarios de préstamos o similares. Asimismo, en ambos municipios existen elementos que no forman parte de la base imponible, los cuales son los reintegros de capital y operaciones financieras y los importes por ventas de activos fijos. También presentan una serie de deducciones a la misma, que son las devoluciones de bienes o anulaciones de contrato de servicios, y los descuentos efectuados según las prácticas habituales de comercio. En el caso de San Cristóbal, se diferencia en algunos aspectos, siendo el primero que los importa correspondiente a amortizaciones de capital provenientes de contratos de arrendamiento financieros, no forman parte de la base imponible y que lo pagado por concepto de regalía o de impuesto a consumos selectivos o sobre actividades específicas que sea proporcional a los ingresos atribuibles dentro del municipio es deducible del monto base para el cálculo del impuesto sobre actividades económicas, mientras que el municipio El Hatillo tiene una serie de elementos adicionales que no forman parte de la base imponible para el cálculo del ISAE, los cuales son los subsidios obtenidos del Poder Público Nacional, las cantidades recibidas de aseguradoras por concepto de indemnización
y los aportes meramente contables en el valor de los activos provenientes de la aplicación de las normas de ajuste por inflación. Ahora, los sujetos pasivos, es decir, los contribuyentes que tienen la responsabilidad de declarar y pagar el impuesto sobre actividades económicas, los cuales en ambos municipios están constituidos por personas naturales, personas jurídicas, los entes o colectividades que constituyan una unidad económica. La principal diferencia entre ambas ordenanzas se encuentra lo relacionado con los agentes de retención, donde en el municipio de San Cristóbal es el alcalde quien tiene la facultad de determinar qué contribuyentes serán las entidades encargadas de tal labor, mientras que en el Hatillo están constituidos principalmente por los órganos que integran el poder público municipal, las personas jurídicas de derecho privado, prestadoras de servicios públicos y los concesionarios de servicios públicos municipales. En lo que respecta al cálculo del impuesto sobre actividades económicas, se aplicará mediante el uso de una alícuota correspondiente a la actividad desarrollada por el contribuyente sobre la base imponible respectiva ante San Cristóbal como el Hatillo. Dicha alícuota se especifica claramente en el clasificador de actividades económicas correspondiente a cada jurisdicción, donde se encuentran plasmadas cada uno de los rubros de acuerdo a la actividad asociada. Entre las diferencias generales, en el caso de los supermercados en San Cristóbal, ellos tributan por el 1%, mientras que en el Hatillo por el 2,2%. En la siguiente parte será referente al proceso de declaración y pago del impuesto, donde ya en la ejecución del mismo las ordenanzas difieren en mayor grado. En el caso de aquellos contribuyentes que tributen en el municipio de San Cristóbal, deberán declarar y pagar el impuesto de forma mensual, mediante declaraciones juradas que se pagan los primeros 5 días del mes siguiente al que se causa el mismo. Y además deberá realizar una declaración definitiva por los ingresos del ejercicio fiscal anterior en el mes de abril, donde en caso de presentar diferencias entre lo pagado anteriormente y el nuevo cálculo a favor de la administración municipal, el contribuyente cancelará dicho monto. También, si el contribuyente no obtiene ingresos, tributará el mínimo establecido en el clasificado generado en petros. Mientras que los sujetos pasivos que se ubiquen en el Hatillo se declara y paga de forma mensual a los 15 días siguientes al mes que se causó el impuesto sobre actividades económicas y asimismo deberá estar acompañada de la declaración del impuesto al valor agregado correspondiente del contribuyente o una relación de ingresos, la cual servirá de soporte para constatar la veracidad de la base imponible usada para el cálculo del mismo. Y en el caso de que el negocio no obtuviera ingresos o los mismos sean menores a 150 unidades tributarias atillanas, el monto del ISAE a pagar sería esa cantidad. En lo referente a las excepciones, en San Cristóbal solo las instituciones educativas públicas y ABEC están exentas del pago del ISAE, mientras que en el Hatillo existen 4, siendo la primera los institutos autónomos públicos, seguido por las mancomunidades, los artesanos y finalmente las instituciones educativas privadas. Con relación a las exoneraciones, en el caso de San Cristóbal, la ordenanza no expresa exoneración alguna, al contrario del Hatillo, que señala 2 tipos, iniciando con los contribuyentes que realicen actividades consideradas de interés municipal y aquellas que tengan en su nómina al menos el 50% de empleados residentes dentro del municipio. Las rebajas de impuestos en el municipio de San Cristóbal describen en primer lugar una del 50% del monto del ISAE a nuevos contribuyentes y además contempla una del 25% durante los 3 primeros años de la entrada en vigencia de la ordenanza 2021 para aquellos sujetos que realicen actividades de intermediación financiera, seguros y reaseguros y de telecomunicaciones. Y en el Hatillo se señala una rebaja del 30% a aquellos que realicen actividades de hospedaje y de las actividades extracurriculares que generen ingresos, proveedurías y cantinas dentro de los institutos educativos privados. En lo correspondiente al registro de contribuyentes, solo en San Cristóbal se establece la creación del mismo,
dentro de su ordenanza, donde además de su contenido y requisitos solicitados a los sujetos pasivos, señala que debe actualizarse de forma permanente con la finalidad de obtener información fiel de los negocios y las actividades en que realizan dentro del municipio. Y lo relacionado a las fiscalizaciones, se diferencian principalmente en algunas de las obligaciones tributarias y administrativas de los contribuyentes. En San Cristóbal, la solicitud de la licencia de actividades económicas es un deber tanto tributario como administrativo, y que en el Hatillo se deberá presentar la solvencia del ISAE, estimada si se aplica el caso. Y para finalizar, la prescripción de la obligación tributaria en ambas jurisdicciones se regirá por lo impuesto en el Código Orgánico Tributario. A continuación tendremos un caso práctico. Se determinará el impuesto sobre actividades económicas del mes de noviembre del 2020 de Canto S.A. en dos situaciones. La primera, si la empresa se ubica en el municipio de San Cristóbal, y la segunda, si estuviera en el municipio de Hatillo, con la finalidad de visualizar de forma práctica algunas de las diferencias en el cálculo del ISAE. Aquí podremos ver los datos del caso práctico. Tenemos la clasificación en supermercado de grandes superficies. Tenemos el ingreso por ventas, que son 12 millones, el ingreso por venta de vehículos, que son 250.000, las devoluciones en venta, que son 850.000, y el ingreso por indemnización de seguro, que son 300.000. Tenemos el municipio de San Cristóbal, que en primer lugar se determinará la base imponible, lo cual, tomando en cuenta lo señalado en la ordenanza, sería la siguiente: ingreso por ventas, 12 millones, ingreso por indemnización de seguro, 300.000, y en total sería 12.300.000. Luego se restan las deducciones correspondientes. Tenemos la base imponible bruta, que son 12.300.000. Tenemos lo que son menos las devoluciones en ventas, que sería menos 850.000. Luego la base imponible neta serían 11.450.000. Luego, tras esto, se calcula el impuesto usando la alícuota correspondiente reflejada en el clasificador de actividades económicas de cada municipio. Tenemos que el ISAE es igual a la base imponible por la alícuota, que serían 11.450.000 por el 1%, que eso nos daría 114.500. Luego, para finalizar el tratamiento contable de la operación, sería el siguiente: si la empresa paga el impuesto al momento, tenemos en la fecha, que es el 1 de diciembre del 2020. En detalle tenemos gasto de impuestos sobre actividades económicas, tenemos por el debe 114.500, luego tenemos banco, que sale por el haber 114.500, y luego tenemos el pago del ISAE del mes de noviembre. Ahora tenemos el municipio El Hatillo. En primer lugar se determina la base imponible, lo cual, tomando en cuenta lo señalado en la ordenanza, sería lo siguiente: tenemos el ingreso por venta, que sería 12 millones con un total de 12 millones. Luego se restan las deducciones correspondientes. Tenemos la base imponible bruta, que serían 12 millones, menos las devoluciones en ventas, 850.000, y la base imponible neta, que serían 11.150.000. Tras esto, se calcula el impuesto usando la alícuota correspondiente, reflejada en el clasificador de actividades económicas del municipio. Tenemos la fórmula, que es ISAE es igual a la base imponible por la alícuota, que sería igual a 11.150.000 por el 2,2%, y eso sería igual a 245.300. Bueno, para finalizar el tratamiento contable de la operación, sería el siguiente si la empresa, al momento de la determinación del impuesto, no lo cancela a la administración municipal. Tenemos el siguiente asiento contable. En la fecha tenemos el 1 de diciembre del 2020. En el detalle tenemos gasto de impuestos sobre actividades económicas por el debe, 245.300. Luego tenemos el ISAE por pagar, que sale un monto por el haber de 245.300. Luego tenemos para registrar el ISAE causado del mes de noviembre. Muchas gracias por su atención.